lo he seguido desde hace ya varios años y pues claro, estoy un poquito nerviosa porque pues los dos son expertísimos en arte y yo pues solo soy pues una admiradora, digamos, voy a hacer esta participación en calidad de admiradora, no de experta. Y bueno, de los aspectos que pues que me fueron saliendo así como al paso mientras leía el libro. Y bueno, es importante para mí hablar en primer término de los aspectos exteriores de ruptura. Yo soy editora y entonces siempre estoy viendo las minucias editoriales y Talamontes es una editorial de mucho detalle. Los libros que conozco de ellos siempre tienen detalles que hay que observar meticulosamente. Pero bueno, voy a empezar a leer, ¿ok? Uno de estos detalles, el primero, es esta gran letra R que predomina en la portada. Y es que yo, como lectora que no ha podido ni ha intentado siquiera esquivar los menesteres de la adivinación y los signos, no puedo evitar reconocer a otro perseguidor de signos. En otro libro que presenté de Juan, Llegamos hambre, encontré una enorme cantidad de simbologías, tanto en el texto como en la edición, en el libro mismo, ¿no? El detenimiento, el cuidado de las ediciones me llama siempre. Se trata de una edición generosa. El autor hace gala de su íntima cercanía con el medio artístico mexicano. Nos entrega una colección invaluable de fotografías, documentos, entrevistas, ensayos, datos finos que solo un cercano con la sensibilidad de Juan Coronel puede obtener y advertir. Pero además, el trabajo editorial y de diseño está provisto de detalles y agradables sorpresas para sus lectores. Dentro de esta plataforma, porque veo el libro como una especie de plataforma, de una estructura muy sólida, el autor vierte una obra que conforma testimonios únicos de la historia de toda una generación de artistas, que conforman grandes nombres y a los cuales la historia, muy independientemente de filiaciones y frentes, debe recordar. El arte siempre va más allá, en un medio en que cada quien logra lo que puede para salir adelante en su objetivo. Y dentro del ámbito artístico mexicano y los ámbitos artísticos del orbe, hay sectores favorecidos por el Estado y sectores silenciados por el mismo, encarcelados por el mismo. Y ahí está el ejemplo de David Alfaro Siqueiros, sobre quien también habla Juan Coronel. Es interesante ver el detalle que el sello Talamontes ha tenido en el seguimiento a la historia del arte mexicano, puesto que en este mismo tránsito, ya vivo el movimiento de la ruptura, existió el Frente Nacional de las Artes de 1952 a 1963, con miembros como Rosendo Soto y Manuel Echauri, entre los menos conocidos porque también estuvieron Frida Kahlo, Diego Rivera o el mismo David Alfaro Siqueiros. Miembros también muchos del PCM, el famoso Partido Comunista Mexicano, conforme reporta de una forma que a mí me pareció muy interesante el libro Por un arte al servicio del pueblo, Frente Nacional de Artes Plásticas, 1952-1963, que incluye documentos importantes para dicho frente, también editado, por cierto, por Talamontes. Juan Rafael sostiene un ejercicio crítico y vivencial de los artistas cuya obra disecciona, describe, exalta sus virtudes y desaciertos y, ¿por qué no apuntarlo?, revela ciertos aspectos a veces picantes de la cultura en sus columnas, colaboraciones, artículos y ensayos dispersos en periódicos,
libros y revistas. Ruptura sistematiza los aspectos que detonaron y dieron cauce y consolidaron al movimiento. Como algunos de los trabajos que le conozco al autor, este es de largo aliento y le ha tomado muchos años realizarlo. Esta obra tiene evidentemente un recorrido de décadas de vida, porque derivan de un trayecto natural, orgánico, biológico del autor, quien vivió cercanamente a los rupturistas. Muchos de los personajes y artistas mencionados en este libro lo vieron crecer, los ve desde una perspectiva, por tanto, muy objetiva y sin establecer juicios desacreditantes con respecto a su pertenencia a círculos políticos o gremios contrarios a los miembros de la Escuela Mexicana de Pintura, que conformaban el ala izquierda de las artes mexicanas, aunque eso habría que discutirlo un poco también, ¿no? Es interesante recordar, por ejemplo, cuando Manuel Felgueres dijo que su generación abandonó el nacionalismo, o recordar cuando Francisco Toledo dijo que él nunca intentó romper con nada y que el arte puede o no tener ideología. Según documentos, o documenta otra investigadora, la que también conocemos, que es Lelia Triven, ha colaborado en la revista, nunca la conocí en persona, por cierto. Es un conjunto de ensayos de los cuales quienes seguimos de cerca el trabajo de Rafael, incluso ya conocimos algunos, puesto que se han publicado por separado en otros libros, antologías y publicaciones especializadas en arte. Muchos de ellos también en la sección de cultura del periódico 1+1. Ahí fue donde yo recibí por primera vez noticias sobre Rafael, porque una persona muy cercana a mí era editor del 1+1. Vemos que existe una cronología que conduce los textos publicados hacia un conocimiento ordenado de la historia, el contexto político, hechos importantes, anécdotas, críticas, entuertos, enemistades dentro del gremio, entre muchas otras observaciones y hallazgos que Juan Rafael hace y que abordan lo ocurrido entre 1952 a 1973. Décadas que son claves en la vida de Juan Rafael, puesto que en ellos se insertan su infancia, su adolescencia y los primeros años de su juventud. Nos deja claros cuáles fueron los gremios y los caminos que los rupturistas tomaron, caminos en los cuales se contrapusieron a las corrientes no tan bien vistas por el poder en turno en ese momento. También nos ubica en el contexto histórico complejo y conservacionista que conforma un halo oscuro bajo el cual las corrientes artísticas coexisten tensa, conspiratoriamente y encima bajo la amenaza omnipresente de una guerra nuclear. Espías diversos en el país, América Latina invadida, una atmósfera de traición y disimulo. 3 grandes capítulos diseccionan este trabajo de muchos años: los que caminaron primero, ordenamientos y fracturas, y los jugadores. Entre estos primeros caminantes, quienes abrieron brecha en este nuevo curso del arte, están Rufino Tamayo, oaxaqueño, pero también artistas europeos como Wolfgang Palen, Günter Gerso, Leonora Carrington, Remedios Varo, quienes trajeron una importante influencia vanguardista al movimiento. En Ordenamientos y Fracturas, el segundo capítulo, se establecen los antecedentes que impulsaron a la ruptura, la llegada de artistas precursores a nuestro país, la contraposición a las tendencias establecidas por los muralistas. También hace un alto análisis en el análisis del movimiento escultórico y sus peculiaridades en el periodo rupturista. En el tercer capítulo hace un recorrido muy generoso también sobre la vida y la obra de artistas y personalidades que ocuparon espacios y que jugaron en el proceso de consolidación del movimiento. Juan Rafael se detiene especialmente en las obras de Tamayo, de las cuales exalta el fuego sagrado que las alienta, hace un recorrido en el cual hay pasión, poesía y grandes metáforas que hacen, por cierto, que cada ensayo sea
cálido, como este lugar, personal, cobijado con esta cercanía a la que he aludido. Nos ofrece una perspectiva única de cada artista al que vislumbra. En Tamayo aborda su ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes, su encuentro con compañeras y compañeros como Rosario Cabrera, que, por ejemplo, una de las anécdotas que cuenta era que ella era pues como la única mujer y vivía buleada por sus compañeros, ¿no? Tanto así que hay reportes de la escuela y expulsiones a sus compañeros porque la molestaban, ¿no? Agustín Lazo, Leopoldo Méndez, entre los que buleaban también a Rosario Cabrera, Enrique Ugarte, Armando de la Cueva, entre otros. Su entrada en el ámbito internacional, el encuentro con el arte precolombino, su cercanía con el arte mexicano y su amplia colección de arte popular atestigua su viaje al futuro o al futurismo, la construcción del Museo Rufino Tamayo, pospuesta porque el pintor criticó al PRI. En este mismo contexto, documenta el avance de los rupturistas hacia las galerías internacionales y su presencia contundente en los medios nacionales, historias de celos, inclusiones y exclusiones de exposiciones, rivalidades y conflictos entre muralistas y rupturistas. Explora con pasión la obra de Matías Goeritz y su museo El Eco, creado justo en 1952, año que marca el inicio de la ruptura. Se detiene en la pintura y la escultura de Juan Soriano, de quien tuvimos la posibilidad de conocer en vivo, gracias a su amistad con el escritor Jorge López Páez, muchos de sus dibujos en tinta y lápiz, bocetos, que fueron publicados en pues una revista que edito, la revista Cultura Urbana, a mediados de los 2000. Ha pasado muchísimo tiempo, no lo puedo ni creer. Se detiene también en Vicente Rojo, a quien también llegué a conocer en casa de Bárbara Jacob. Se detiene en Beatriz Zamora, entrevista a la viuda de Enrique Echeverría, Esther Echeverría, quien le habla de aspectos hasta íntimos sobre los artistas que visitaban su casa, sobre los conflictos existenciales del pintor, su espíritu autocrítico. Entrevista también a Mario Reyes, y aquí esta entrevista me resulta también pues muy entrañable, porque a él también lo pudimos conocer, ya estaba un poquito viejito. Él murió en el 2017, no alcanzó a vivir el temblor, y él fue a dar unas clases de grabado, igual que hicieran José Luis Cuevas y Manuel Felgueres, a un taller que estaba en Zacatecas, por el cual tuve ahí un vínculo hace muchos años, que se llama Julio Ruelas. La verdad es que actualmente no sé si el taller Julio Ruelas de Zacatecas todavía existe, pero les estoy hablando, bueno, de cuando yo era casi una adolescente, ¿no? Y entonces para mí estar en este taller y conocer a toda la gente que pasaba por ahí con cierta frecuencia, pues era siempre muy impresionante, ¿no? Esta entrevista habla también acerca de su compañerismo de generación con pintores como Rafael Coronel, su paso por la Esmeralda y su encuentro con el maestro Pablo O'Higgins. Muchísimos más nombres y factores intervinieron: el nombre de galeristas como Inés Amor, la creación de la Galería Price, no sé exactamente cómo debo pronunciarlo, ¿sí? Price, responsabilidad de Alberto Gironella, Vladi y el dibujante Héctor Javier, sobre quienes también se detiene Juan. La apertura de espacios donde había lugar para propuestas nuevas, para abrirse paso a un costado de la hegemonía de los nombrados tres grandes, que todos ya sabemos quiénes son: Orozco, Siqueiros y Rivera, la Galería Glance, la Galería Pecanins. Además de los trabajos ya publicados, también encontramos unos pocos ensayos inéditos, bueno, me parece que son algunos ensayos, muy pocos, y una entrevista que creo que también es inédita, y que me parece muy interesante, por ejemplo, a partir de esta entrevista, conocer la perspectiva que da Alberto Gironella del movimiento rupturista, ¿no? En el que se ve insertado probablemente sin tener la intención. Yo creo que eso es lo que pasó con muchos de ellos, ¿no? En el cual se busca elevar el nacionalismo, el indigenismo, el arte, las raíces, el mundo prehispánico y la lengua náhuatl. Y como para él
insertar, encajar un poco a la fuerza en un movimiento, resulta en un intento fallido para un hombre cuyas raíces paternas se encuentran justo en Cataluña y las maternas en Yucatán, donde se habla maya. En Ruptura está publicada también una conmovedora nota en torno a la muerte de Isabel Marín Preciado, viuda de Palen, quien hubiera representado en la exposición surrealista de 1940 en la Galería de Arte Mexicano, lo que fuera pues un acto precursor de los futuros happenings y de los llamados performances, a la Esfinge de la Noche, creando una especie de hito en la historia del arte mexicano. A través de este libro conoceremos los célebres pasos de Remedios Varo en aquella retrospectiva exhibida en el Museo de Arte Moderno, a la cual también me tocó asistir personalmente con la boca abierta por tan magnífico trabajo, imaginativo, fantástico, y es entrañable leer las líneas de Juan y la forma en que recapacita sobre la obra de Varo y derriba ciertas percepciones un tanto superfluas del muy respetado poeta y crítico Luis Cardosa y Aragón acerca de la gran pintora española. Por último, diré que las generaciones que habitamos actualmente el país tuvimos la oportunidad de conocer a varios pintores sobre quienes escriben este libro. Son artistas altamente cercanos temporalmente, y estaba yo cayendo en la cuenta mientras escribía esto, que son 4 los que murieron recientemente, y a los 4 los conocimos personalmente, incluso algunos, José Luis y Vicente Rojo fueron pues colaboradores todavía de la revista Cultura Urbana. Son Manuel Felgueres, José Luis Cuevas y Francisco Toledo y Vicente Rojo, todos ellos, como les decía, fallecidos en años más o menos recientes, y es el tiempo justo también de hacerles este homenaje. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rowena. A mí me da un poco de pena que yo no escribí nada, pero les voy a ser muy sincera, a mí se me da mejor el cantinfleo, entonces pues yo me voy a aventar así. A mí me gustaría, bueno, desde luego abordar la parte editorial, que creo que es hermosa, el diseño del libro, como bien señalaba ya Rowena, es realmente un placer y un gozo tenerlo en las manos, y creo que eso también es un gran acierto, que se apueste en este mundo que es casi nadar contra corriente ya, publicar libros en papel, bueno, que cuando se haga se apueste por hacer un libro que sea también un objeto de arte, y creo que ahí también es un gran acierto el juego que se hace entre textos y fotografías, ambos del mismo autor. Creo que eso también es algo que hay que celebrar. Además me tienen que decir qué tipografía usaron, porque me pareció absolutamente maravillosa. Pero bueno, más allá de la forma, creo que el contenido vale la pena también abordarlo. A mí me parecía muy interesante desde la introducción lo que se plantea de cómo este es un periodo que marca los años formativos de Juan Coronel, como ya se mencionó, pero además años formativos en los cuales muchos de estos personajes formaron parte de una manera activa, ¿no? Y eso creo que también es fascinante a la hora de leer el libro, porque siento que estamos leyendo a un autor que tiene una mirada con un pie dentro, ¿no? Es decir, dentro de ese ámbito, dentro de ese mundo, que conoció a muchos de estos personajes, convivió con ellos. Sin embargo, tiene también un pie fuera al no formar parte de esa generación propiamente dicha, y de alguna manera como que eso logra darle una distancia. Entonces eso me parece muy interesante, porque hay una distancia que permite una mirada crítica, ¿no? Al no ser un autor que está, les digo, completamente inmerso, aunque sí, ¿no? Entonces hay una intimidad, pero a la vez hay una distancia, y eso creo que es muy singular, es algo que creo que hay que destacar. Y luego también me parecía muy interesante abordar lo que implica como un aporte a la historiografía del arte mexicano, y en particular de ese periodo. A mí me sorprendió, por ejemplo, que el libro empezara con Tamayo, con Remedios Varo, con Leonora Carrington, que de pronto empezáramos con surrealismo, ¿no? Porque bueno, a mí en la universidad, cuando estudié Historia del Arte, me dijeron que la ruptura empezaba cuando José Luis Cuevas publicó La Cortina de Nopal, ¿no? Y ese es el momento en el que inicia la ruptura. Entonces creo que también es muy interesante, de pronto, de nuevo,
en esta distancia, dar un paso atrás y ver un panorama mucho más amplio, ver un contexto un poco más de larga duración, por decirlo de alguna manera en términos históricos, pero entender que hay procesos que preceden a lo que llamamos propiamente ese movimiento, al año que lo marca, digamos, de alguna manera, y que también creo que es una gran forma de rendir homenaje, no creo que sea de una manera consciente, pero de rendir homenaje a migrantes y refugiados y al aporte que hacen, que me pareció además valiosísimo y muy simbólico que se haga en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Que digamos, bueno, fue gracias a estos migrantes que llegan en calidad de refugiados a México que eso lleva a que se detone todo un movimiento artístico que cambia por completo el panorama de las artes plásticas y visuales en el país. Creo que hace eco, como les digo, de un contexto complejo en el que nos encontramos ahora y que me dio mucho gusto leerlo justo en el momento en el que recibí el libro en las manos, que estábamos viendo un panorama global pues bastante demoledor, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante, como les digo, hacer ese paso atrás, ver un poco más los procesos, los contextos en un sentido más amplio. Es algo que desde luego se ha abordado antes, lo que estos personajes como Palen, Carrington, Evaro, etcétera, aportan. Pero bueno, interesante que esté en un libro cuyo título es Ruptura, me parece que es un aporte. Y luego, por otro lado, la combinación de textos creo que es muy interesante y creo que como lector aporta un ritmo que lo hace también de una lectura pues fácil, amena, y que creo que es un buen equilibrio, porque por un lado tenemos los textos más de historiador del arte, por decirlo de alguna manera, textos que muchas veces son ensayos, artículos que se extraen de catálogos, de publicaciones que quizá podríamos considerar un poco más académicas, y en un mismo capítulo podemos leer eso, que sentí que suelen ser los textos con los que inician los capítulos, que te brindan como una pincelada de un panorama más histórico, y ya después normalmente se pasa a los textos periodísticos, que suelen ser más cortos, suelen ser más inmediatos en el propio formato en el que están escritos en un momento. Entonces creo que eso como lector te brinda, por un lado, un panorama muy completo, ¿no? Como os digo, esta mirada a distancia que observa el hecho histórico, lo analiza, lo interpreta, propone fuentes para esa interpretación, y también la mirada de cerca de la exposición que se inauguró esa semana, el chisme de ese día, ¿no? Que también hay que decir que se agradece esa combinación de historia con H mayúscula y el chismecito que a todos nos gusta siempre escuchar y que, bueno, como lector uno disfruta muchísimo, ¿no? Entonces, eso me parecía que, de nuevo, hace la lectura amena, pero además, de nuevo, es un aporte, ¿no? Me pareció, además, muy interesante que se combinen estas dos cosas que muchas veces percibimos como mundos aparte, el mundo del ensayo, el mundo académico y el mundo periodístico, ¿no? Además, creo que también en esa compilación de artículos del 1+1, de la jornada, lo que está ahí es bien interesante, de nuevo, como aporte historiográfico, porque creo que son textos que se pierden muchas veces en la inmediatez, ¿no? Es decir, sale una reseña, sale una crítica, una exposición, se lee esa semana, se lee ese día, y nadie como que repara mucho en ello después, ¿no? Como que se pierden en el tiempo, en el día a día de las noticias. Y creo que a la hora de reunirlas todas sucede algo bien interesante, porque creo que nos permite también ver los procesos por los cuales un movimiento como el de la ruptura se fue consolidando y se fue institucionalizando. Las exposiciones, tanto en galerías como en museos, son también parte del proceso de la escritura de la historia, ¿no? Es decir, me parece que mucha de la historia del arte se escribe más a veces ahí que en los libros, ¿no? Hay un discurso que se construye, hay una intención en cómo se quiere mostrar esto ante el público. La mayoría de las veces eso es algo que también legitima, ¿no? Legitima al artista, legitima el discurso, legitima la narrativa. Entonces, de pronto creo que ver estas reseñas, críticas de exposiciones, pues nos ayudan también a entender toda esa parte, ¿no? Cómo estos artistas han sido vistos,
a lo largo del tiempo, cómo han sido exhibidos frente al público, qué se ha querido decir de ellos y que, de nuevo, en la inmediatez de la prensa quizás se vaya perdiendo, pero cuando uno logra verlo como una especie de cronología, es muy interesante lo que nos da a entender sobre cómo se ha comprendido a este movimiento de la ruptura y cómo ha sido visto a lo largo de los años que comprenden estas colaboraciones periodísticas. Entonces, bueno, eso es algo que también quería poner sobre la mesa. Y finalmente, porque no quiero extenderme mucho, creo que todos queremos escuchar al autor, algo que también me parece importante, que se agradece, tampoco sé si haya sido consciente o a propósito, es el equilibrio que hay también de paridad de género. Es decir, las mujeres no han quedado fuera de esta narrativa, que creo que sucede mucho con la historia del arte en México, es decir, están los tres grandes del muralismo, pero si les digo ruptura, probablemente van a pensar en Vicente Rojo, en Manuel Felgueres, en José Luis Cuevas, ¿no? Exactamente, sí. Puro señor. Entonces está muy bien que haya un libro que esté también incluyendo a las mujeres en esas narrativas, que no las deje fuera, y que muchas veces son mujeres que de alguna manera han quedado en los márgenes. A mí también me llamó la atención el tema de Isabel Marín, ¿no? Que estuviera ahí con su justa aportación a la historia del arte mexicano como parte de este proto-performance de Palen. Entonces eso también me parece muy importante, que haya esa paridad, que estén ahí las mujeres también inscritas en estas páginas. Y bueno, esas son algunas de las reflexiones que yo quería proponer en esta plática. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a este extraordinario espacio que nos haya reunido aquí. Realmente qué lugar más elegante, qué extraordinarias ediciones. Realmente esto es lo que debe de ser una librería. Después le quiero agradecer a mi equipo. Realmente yo no podría hacer todo lo que hago si ellos no estuvieran atrás de mí, porque de repente hay momentos como en el que estoy ahora de que simplemente soy disperso y punto. A Rowena le quiero decir que estoy haciendo su texto, que no se preocupe, que le prometo que el lunes se lo tengo. He tratado, ahí va. Una de las circunstancias que más me ha llamado la atención es que nosotros siempre estamos tomando como el periodo moderno entre 1921, cuando se termina el primer mural, y 1940 como el gran episodio del arte mexicano. En ese momento, y por la estructura de las obras, el muralismo, pues la gente no tenía más posibilidad que venir a ver los murales, no era una cosa que se pudiera llevar a ningún lado. Y entonces eso hizo que absolutamente todos los artistas del mundo llegaran a México. Todos. No hay ninguno que no tenga una historia aquí. De repente entra Ruptura. Y a Ruptura se le ve como un espacio antinacionalista, muy burgués, que profesaba el arte por el arte, metido incluso con estructuras políticas abyectas, como José Gómez Sicre, que sí era una figura verdaderamente espeluznante, pero era el hombre más simpático que he conocido en mi vida. Era muy chistoso. Esta estructura de Ruptura, lo que tenemos que entender es que fue, y por eso este libro empieza unos años antes, con lo que nosotros conocemos como los autores contemporáneos, que corresponden al periodo contemporáneo de la literatura, como Agustín Lazo, etcétera, etcétera. Luego vienen, precisamente por la guerra, todos los surrealistas, y eso es lo que realmente provoca. Digo, a mí la figura que más me inquieta es la de Matías Geritz, porque además había una historia personal muy extraña. Un día me tocó irle a hacer una entrevista y les voy a contar estas partes, porque yo lo que quiero que entiendan es que todos somos gentes. Aquí habemos todas las generaciones, todas. Está la maestra Esther Echeverría, está Roberto Trumbull, está, aquí estamos todos. Eso es muy interesante ahorita.
Y Roberto me dijo, Juan, me vengo a tomar la foto contigo porque ya nos estamos muriendo. Me fascinó porque efectivamente nos estamos muriendo. Bueno, el caso. Cuando entra esta función de la ruptura, si bien no es el periodo que más se ve fuera de México, y esta es una razón por las cuales el Estado nunca ha cumplido su función realmente como promotor. El Estado mexicano es una facha como promotor, todo el Estado. Pero lo que sucedió con ruptura fue que empezaron a ver esta cuestión del arte por el arte y a ponernos unas ideas completamente distintas a la función meramente política o meramente, digamos, de promoción hacia el pueblo. Todo es fantástico, la promoción hacia el pueblo y el arte por el arte es maravilloso, pero lo que nosotros debemos de ver es que estamos viviendo el segundo gran periodo del arte mexicano que no tiene que ver con el Estado, que es la Semana de la Cultura. Yo no estoy así como muy fan de la zona Maco y todo esto, pero lo que sucede en esos 12 días es absolutamente espectacular. Vienen todos los críticos de todo el mundo, vienen todos los promotores de todo el mundo, vienen todos los, digo, la gente, todos acabamos muertos, simplemente termina la Semana del Arte y lo que sigue es el suero en el ABC, ¿no? Entre las borracheras, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa que no nos estamos terminando de dar cuenta. Estamos en el segundo gran periodo de lo que es todo este desarrollo de la cultura mexicana. Tenemos que estar conscientes y presentes que lo que importa del arte es la convivencia del arte al interior del ser humano. Sí, efectivamente todos trabajamos con el ego, no hay una otra manera de no trabajar en el arte. Pero lo que estamos es describiendo los periodos de los tiempos, los periodos de lo que está sucediendo, los momentos de incluso lo que podemos comprender, que es ahorita a mí lo que me tiene más, digamos, interesado de la estructura del ser humano, que es el amor. El arte tiene que describir todo eso. Las posiciones, las funciones, las estructuras, las visiones, cómo es que se va moviendo absolutamente todo lo que nosotros somos. Si el arte en el momento en el que no describa eso pasa a ser una mera instrucción orgánica que responda a cualquier interés, en ese momento se acabó. Ya no tiene una manera de por qué ser o por qué expresar o por qué estar aquí. Esto pareciera poca cosa, pero si nosotros observamos la estructura vivencial del ser humano, cómo somos, qué hacemos, cómo nos movemos. Alguna vez, ahorita no recuerdo cuál amigo me dijo, Juan, tú quieres conocer a alguien, ve cómo se mueve. Y eso me impresionó muchísimo, porque efectivamente, tú quieres conocer a alguien, ve cómo se mueve. Ahora, la generación de la ruptura y este libro sí efectivamente fue muy cercano, pero también debemos de entender una cosa. Es exactamente como la generación que estamos aquí. Ahorita aquí, ustedes todos reunidos, estoy sorprendido de tantos autores, críticos. Y de verdad, gracias, qué increíble que estemos en esto. Pero, por ejemplo, mi vivencia era, me levantaba yo a la escuela a las 9 de la mañana y Francisco Corso seguía tirado en el sillón de mi casa, borracho. Regresaba a las 2 de la tarde y Alberto Gironella seguía en el sillón de junto, borracho. Me iba en la tarde a hacer la tarea y bajaba y seguían todos borrachos. Pero
lo que se platicaba, la estructura de lo que se platicaba, era lo que era verdaderamente increíble. De repente llegaba Arnaldo Cohen enloquecido con la primera copia que llegaba a México de Help, de los Beatles. Eso era la modernidad. Y eso mismo nos está aconteciendo a nosotros. Claro que ya ahorita no creo que nadie tenga un tocadiscos en su casa, pero bueno, ya con el playlist. Nada es abyecto. Por ejemplo, yo me considero una persona medianamente culta. Yo solo tengo la preparatoria y quizá por eso mi canción favorita ahorita es de Bad Bunny. No puedo dejar de oírla todo el santo día porque realmente está describiendo mi interior y lloro desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche con esta bendita canción de Bad Bunny. Y eso es lo que debemos, la de HT, la de debiste tomarme más fotos. Ya hasta les canté. Eso es arte, y eso es lo que nos constituye, y eso es tan importante como Picasso, o como lo que está sucediendo. Lo que sucede es que de repente empiezan todos estos juicios que son totalmente, yo considero que parten de esta idea como del arte culto y el arte popular, que es una barrera que nosotros ya no deberíamos de tener. El arte es arte y el arte lo único que hace es describirnos. Y aquí estamos precisamente para eso, para ver este libro. Este libro sí realmente, sí me llena el corazón. No debo de decir que no, porque pues además ahí están las fotos, ¿no? Porque además, digo, había personas que eran muy complejas como Alberto Gironet, y Alberto de veras era todo un tío, y de repente yo con mi ingenuidad absoluta, porque aunque no lo creen, soy totalmente ingenuo, le decía, párate ahí, cállate y déjame tomarte la foto. Todo esto habla nada más de la amistad, porque todos ustedes, yo ahorita trajeran mi cámara y dijera, cállate y párate, déjame tomarte una foto, lo van a hacer, me van a dejar. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que es una generación, esa es la estructura. Ahí está Néstor Quiñones. Néstor Quiñones es la mitad de la cultura de este país con toda... Digo, no les quiero decir todo lo que hicimos en su casa, porque yo creo que nos lleva a la policía. Pero bueno, fue toda una estructura vivencial. Y eso es lo que debemos de seguir describiendo. Debemos de seguir describiéndonos. Y lo único, no podemos pensar que el fin último de la humanidad sea Donald Trump con Elon Musk. Si es eso, sinceramente a mí ya no me interesan ustedes, ni el arte, ni me interesa nada. Eso sería lo peor que pueda hablar de nosotros. Sería verdaderamente el asco del asco del asco. Nosotros tenemos que tener esta otra posición realmente de las verdades, de la cultura, de la estructura, del análisis. Y por eso los invito a emborracharse. Gracias.